Bueno, hermanos, de todas maneras las clases están grabadas y ahí usted puede ver. Dice así en el capítulo 2, párrafo 1, hablando de los atributos también de Dios. Dice: el Señor, nuestro Dios, es un Dios único, vivo y verdadero, cuya sustancia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo. Algunos hermanos me han preguntado, el caballero que está allá atrás, sí, y allá la hermana de atrás. Sí. Dice, aquí donde quedamos, donde dice sapientísimo, algunos hermanos preguntan, ¿qué es sapientísimo? Bueno, sabiduría perfecta, que Dios es perfecto en su sabiduría, sapientísimo. Libérrimo, libérrimo significa sumamente libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su gloria o para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo. También longánimo significa que es paciente, paciente. Abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, y esa palabra iniquidad que es maldad profunda, ¿okay? O maldad extrema, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es nuestro Dios, hermano, al que le servimos y el que se ha revelado en la revelación especial o en las sagradas escrituras. El tema central de esta clase, hermano, es el poder transformador de contemplar la gloria de Dios. Quiero repetir eso para los hermanos que anotan. El poder transformador de contemplar la gloria de Dios. ¿Y qué es contemplar la gloria de Dios? Hermanos, es buscar diligentemente conocerle a través de su palabra y una vida devota de oración. Esa es la manera, después que somos salvos, donde nosotros debemos buscar a Dios. ¿Ok? Ya nuestras mentes han sido iluminadas por el Señor y entonces, hermanos, podemos entender a través del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, podemos entender su palabra. Podemos contemplar a Dios, hermano. Contemplar a Dios es meditar en su ley, en sus dichos, para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. Hoy vamos a dividir este estudio en 7 principios importantes, cortos pero importantes, de lo que es la contemplación de Dios. Número 1, vamos a ver, hermanos, contemplar a Dios nos transforma espiritualmente. Contemplar a Dios nos transforma espiritualmente. Vaya allí, por favor, a la palabra en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios, carta que estamos exponiendo cada domingo, también en el servicio de adoración. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pink enseña, Arthur Pink, cuando digo Pink, ya ustedes ya saben que es Arthur Pink, que es el autor del libro que hemos estado estudiando. Arthur Pink enseña que la vida cristiana no cambia principalmente por esfuerzo humano, sino por contemplar a Dios, ¿sí? Sino por contemplar a Dios. Claro, sabemos que la palabra del Señor nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Okay? Entonces, ya después que una persona es salva por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ilumina su mente y de esa manera puede entender a Dios, puede contemplar a Dios. Y así de esa manera, cuanto más el creyente fija su mente en el corazón y el corazón, la mente y el corazón en el Señor, más es conformado a su imagen. La santificación, hermanos, no es mecánica, sino que es relacional y espiritual. Y ese proceso de santificación, después que el Señor nos salva, es un proceso que dura toda la vida. Por supuesto, se supone que nosotros vayamos, ¿verdad?, avanzando. Vayamos avanzando. Okay. Ahora pregunto, ¿estamos nosotros separando tiempo para estar a solas con Dios? Así como separamos tiempo para cualquier cosa en la vida, ¿estamos nosotros separando tiempo para estar a solas con Dios? Eso es algo muy importante que debemos hacer, hermano. El creyente sin oración, sin la palabra, se seca. Así como nosotros necesitamos respirar para poder vivir físicamente, necesitamos la oración, necesitamos la palabra, necesitamos la comunión con los santos o necesitamos la comunión con los creyentes, lo necesitamos. Porque si no nos vamos apagando. No estoy hablando de que usted pierde su salvación, no. Estoy hablando de que usted se empieza a apagar. Por eso el apóstol Pablo dijo, no apaguéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Y el Señor ha dejado los medios de gracia, que son la oración, que son la palabra, ¿verdad? El estudio constante de la palabra, no solamente los domingos, sino también, ¿verdad?, los otros días necesitamos estudiar la palabra del Señor, la comunión entre los hermanos. Eso es totalmente necesario para la vida del creyente. Ahora vamos al punto número 2, que nos dice, nos debilitamos espiritualmente por la falta de contemplar a Dios. Nos debilitamos espiritualmente por la falta de contemplar a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El salmista escribió en el Salmo 27, dice en el versículo 4, una cosa he demandado, salmo que me gusta a mí, que me encanta, es ese Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y esa es la disposición que tenía ahí David. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Por supuesto, nosotros ya entendemos que en el nuevo pacto los templos de Dios somos nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. Así que donde quiera que usted esté, ¿verdad? Por supuesto, el Señor nos manda cada domingo a congregarnos, cada día del Señor a congregarnos. Pero donde quiera que usted esté, el Señor está ahí con usted. Y usted puede tener esa relación con Dios
cercana. El hermano Arthur Pink dice que el problema del creyente no es simplemente el pecado extremo, sino la negligencia de mirar a Dios. Cuando la mente se llena de otras cosas, hermano, esto es una realidad. Fíjese esto. Cuando la mente se llena, cuando nuestras mentes se llenan de otras cosas, de las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas ilícitas de este mundo, inclusive, hermano, cosas lícitas de este mundo, y apartamos las cosas de Dios, ¿verdad? Y nos llenamos entonces de preocupaciones. ¿Qué sucede? ¿Sabe usted qué sucede? El alma se enfría. El alma se enfría, se endurece. La fortaleza espiritual depende de esa comunión constante con Dios. Nosotros dependemos de eso, de esa comunión constante con Dios. Usted ve uno de los refranes o dichos que tenemos aquí en la iglesia, que no pasen 24 horas sin que tengas un tiempo con Dios. Y esa es una realidad. Lo hemos querido siempre fijar en las mentes de nosotros los hermanos, ¿verdad? Que no nos pasen esas 24 horas sin que nosotros tengamos o apartemos un tiempo para Dios. ¿Qué medidas pudiéramos nosotros tomar como hijos de Dios para mantener nuestras mentes enfocadas en Él? Pregunta. No, exacto. Vuelvo otra vez a repetir, ¿verdad? Lo que son los medios de gracia. Muchas personas no les gusta la palabra disciplina, sino los medios de gracia les gusta más, ¿verdad? Exacto, exactamente. Tener comunión con Él diariamente. Correcto, sí. Y es muy importante, hermano. Todos esos medios de gracia o disciplinas espirituales, las que conocemos como la meditación, que podemos estar meditando en un pasaje bíblico, en lo que es nuestro devocional de la mañana, son disciplinas o medios de gracia que Dios nos dio. Así es. ¿Quién más? Meditar precisamente para poner en práctica lo que el Señor nos enseña, esa sabiduría. Eso es muy importante lo que dijo la hermana, meditar, ¿verdad? Porque esa es una de las costumbres que tenían los puritanos, que ellos meditaban en la palabra, no solamente que la estudiaban, porque a veces nosotros estudiamos y entonces no nos acordamos bien lo que nosotros leímos. Entonces una de las cosas que ellos practicaban era que ellos estudiaban la palabra, ¿verdad? Y después meditaban. ¿Okay? De esa manera la palabra de Dios se fija en nuestras mentes, en el alma. ¿Okay? Y entonces ahí es donde ocurre la transformación en nosotros. Meditar en la palabra de Dios. Usted ve que a veces usted pasa algún suceso, ¿verdad? Que lo marca o un suceso y usted eso está en la mente todo el día. Todo el día pasó algo y usted lo tiene en la mente y lo tiene en la mente. ¿Verdad que sí? Y si es algo negativo, usted lo tiene en la mente y empieza a rumiar ese pensamiento. Ahí. Cuando viene a ver, usted se siente destruido. Al final del día, agotado, cansado. Porque ha estado meditando en algo que no es bueno. ¿Okay? Pero en cambio, si usted medita en la palabra, eso lo va a hacer crecer, lo va a hacer fortalecerse, ¿verdad? Sentirse bien. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4? ¿Se acuerdan del 8? Que meditáramos en esto pensar, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo santo, todo lo puro. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, y eso no es algo que va a pasar automáticamente. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer por esta naturaleza, ¿verdad? Caída, donde vivimos en estos cuerpos limitados. Tenemos que ser intencionales, esforzarnos en meditar en la palabra de Dios. Veamos el resultado de contemplar a Dios, hermanos. Contemplar a Dios produce amor y reverencia.
produce amor y reverencia. Vaya al Salmo 73, versículos 25 y 26. Salmo 73, versículo 25 y 26. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Mm? Cristo es la roca. Ya en el Nuevo Testamento nos dice que Él es la roca. Siempre lo ha sido. Cristo está en toda la Biblia, mi hermano. Y Él es la roca inconmovible de los siglos. El hermano Pink dice que al contemplar quién es Dios, su gloria, su santidad, su amor y suficiencia, el alma comienza a deleitarse en Él. El amor verdadero de Dios nace de conocerlo. La palabra nos dice que Dios es amor. Hermano, no es un mandato vacío, sino una respuesta a su revelación. Mientras más conozcamos quién es Dios verdaderamente, más amor tendremos por Él. Mientras más usted lo conoce, mientras más usted lee la palabra y trata de estudiarla y crecer buscando al Señor intencionalmente, usted más lo va a amar. Cuando usted conoce a Cristo y usted dice, ok, el Señor murió por mí, ¿verdad? Y usted se queda ahí nada más, ok, usted sabe que eso... Pero cuando usted empieza a profundizar y a profundizar quién es Cristo, su obra, la sangre, los términos, y empieza usted a profundizar y usted empieza a conocer profundamente que usted era un pecador o es un pecador y que usted iba rumbo al infierno y de dónde el Señor lo sacó y lo sacó para siempre. Eso es lo grande. Entonces usted empieza a ser más agradecido, más humilde y empieza a amar más a Dios. La Biblia nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, por más bueno que usted sea y que yo sea, necesitamos a un Salvador y ese es Cristo Jesús. Es el único camino al cielo. ¿Se acuerdan lo que Él mismo declaró nuestro Señor en Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hermano, es imposible que usted ame a alguien que usted no conoce. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero jamás han leído la palabra. ¿Cómo tú puedes amar a alguien que tú no conoces? Es imposible. Para conocer a Dios es necesario que Él te salve y después empieces a leer las Escrituras, venir a la iglesia, crecer en el conocimiento de Dios. De otra manera es imposible que usted ame a Dios, a menos que se haga un Dios imaginario. Usted sabe que mucha gente se hace un Dios imaginario, que existe solamente en sus mentes, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra y que se ha revelado en la palabra. Y esto nos lleva, hermanos, a contemplar a Dios. Contemplar a Dios separa al creyente del sistema del mundo. Cuando nosotros contemplamos a Dios en toda su hermosura, en su palabra, eso nos lleva automáticamente a separarnos del mundo. Y cuando le digo eso, del sistema maligno del mundo, quiero aclarar, ¿verdad? Porque no es que usted va a agarrar ahora y se va a esconder en su casa y no va a tener relación con nadie. La Biblia dice que el Señor dijo claramente que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y la sal, para que dé gusto, tiene que estar dentro de la sopa.
La sopa es este mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar ahí, pero sin contaminarnos con el sistema del mundo, sino que nosotros hagamos influencia en el mundo. ¿Ok? Influencia en el mundo. Eso es sumamente importante. Mire lo que dice el apóstol Juan en su epístola, primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, las cosas materiales que están en el mundo, no las ames. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Nuestro Señor claramente dijo que es imposible que nosotros amemos a dos señores o sirvamos a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Eso no quiere decir que usted no va a tener, sino que dónde está su corazón. Porque donde esté su corazón, allí estará su tesoro. Entonces, cuando el alma está ocupada en Dios, el mundo pierde su atractivo, mis hermanos. Cuando el alma, acuérdense que somos alma, ¿verdad? Y cuerpo, o espíritu y cuerpo, lo mismo, alma y espíritu son sinónimos en la palabra del Señor. Entonces, cuando el alma está ocupada en Dios, olvídese que el mundo pierde completamente su atractivo. A usted le empieza, las cosas que le gustaban antes, usted las empieza al punto de aborrecerlas, cuando usted sabe que son pecados. Al punto de aborrecer. Y otras cosas son buenas, pero verdaderamente usted ha perdido amor por eso. Y su amor, su corazón, su deseo es el Señor. Servirle a Él y servirle a los hermanos. Arthur Pink explica que no es tanto luchar contra el mundo directamente, sino reemplazarlo por una visión más gloriosa, Dios mismo. Dios mismo. Contemplar a Dios nos fortalece en medio de las pruebas. Oh, qué verdad tan grande, hermanos. Contemplar a Dios nos fortalece en medio de la prueba. ¿Usted no ha visto hermanos que están en medio de una prueba terrible y usted lo ve todavía que tiene gozo? Porque esos hermanos están ahí contemplando. La Biblia nos dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No dice puestos los ojos en el mundo, no dice puestos los ojos en el dinero, no dice puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12 nos dice en los versículos 2 y 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué hermoso. Aquí en este punto, hermanos, Pink continúa diciendo que el creyente encuentra fortaleza al mirar a Cristo. La contemplación no es algo místico, no es algo práctico, sino que, hermanos, sostiene el alma. Dios sostiene el alma cuando nosotros lo contemplamos a Él, en medio del sufrimiento, en medio de lo que uno esté pasando. El contemplar al Señor nos fortalece. Mirar a Cristo evita el desánimo. Y yo diría, mis hermanos, que la ansiedad, la angustia, la depresión, la desesperanza desaparecen al contemplar y meditar en Cristo. Al menos
que una persona tenga un problema patológico. Eso es otra cosa. Lo cual son pocos que pasan por eso. ¿Okay? Son personas que tienen verdaderamente y están en medicamentos, pero son pocos. Muchas personas cuando entienden esta verdad tan grande, hermanos, son libres. Porque las ataduras están aquí. Y la palabra de Dios, que dijo el Señor a los judíos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Eso nos lleva al punto número 6. La contemplación de Dios debe ser constante y disciplinada. Constante y disciplinada. ¿Cómo me gozo yo cuando yo veo a los hermanos, voy caminando por el pasillo y están hablando de la palabra de Dios? Eso me entra a mí un gozo tremendo. Digo, wow, están en la palabra, están en la palabra. Pero tristeza le da a uno cuando uno empieza a hablar cosas negativas, que si esto, que si la política, que para allá, que para acá, que esto. No, hermano. El Señor nos dice que oremos por los gobernantes. Amén. El Señor es el que pone reyes y quita reyes. Si ellos están ahí es porque Dios le ha permitido, con un propósito. Y a veces nosotros no entendemos esos propósitos. Pero debemos confiar en que el Señor siempre está trabajando. Y que todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios. Entonces debemos fijar la mirada en Él, en el Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo. Buscar las cosas de abajo, dice. Ok. Esa es la reacción buena. Rápido, como un resorte, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde está. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice. Acuérdense que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Estamos de paso. Este no es nuestro hogar, hermano. Fije eso en su mente. Lo que usted está pasando en este momento es temporal. No es eterno. Es temporal. Pronto volaremos con el Señor. Pronto estaremos con el Señor. Unos primero, otros después. Pero ese es nuestro hogar. Esa es nuestra patria. Y qué bueno que en ese lugar, cuando salgamos de estos cuerpos ya limitados, ahí no va a haber todas las cosas que nosotros, desacuerdo, desunión, enojo, problemas, tantas cosas que suceden aquí en este mundo y aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Suceden, ¿verdad? Todo ese sufrimiento, todo eso que usted está pasando ahora será solamente, ni lo va a recordar cuando salga de este cuerpo, ni lo va a recordar. Y esto de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no ocurre automáticamente. Eso requiere disciplina espiritual. Le voy a decir algo, y es verdadero. Orar no es fácil. Levante la mano el que se le hace fácil orar. Pero qué bendición cuando comenzamos, ¿verdad? Después que usted lleva ahí 5, 10, 15 minutos y está en la presencia ahí del Señor y usted está hablando con el Señor y de repente está ahí con el Señor y todo y se le va 1 hora, se le van 2. Usted dice, wow, y cuando usted se levanta de ahí, como yo le decía a un hermano, yo le decía al hermano, yo nunca miro el tiempo. Nunca miro el tiempo cuánto voy a orar, sino que cuando yo me levanto de ahí, que me siento satisfecho que estuve con el Señor, ahí en comunión con Él. Entonces me levanto y a veces, 1 hora, 2 horas, más. Y usted no lo siente porque usted está ahí con el Señor. Y hay tantas cosas por qué orar. Y a veces simplemente sentarnos, hermano, en un parque, solo, con el Señor y contemplar esa belleza y estar en comunión con Él. Eso nos regenera completamente, hermano, la mente, nos refresca la mente.
Entonces eso es importante, esa meditación del Señor. Pink dice que esto no ocurre automáticamente, requiere disciplina espiritual, meditación, lectura de la palabra, oración, ya hemos hablado de eso. La mente debe ser dirigida, y fíjese esta palabra importante, intencionalmente hacia Dios. Intencionalmente hacia Dios. Debemos orar intencionalmente. El creyente maduro ora intencionalmente, lee la palabra intencionalmente, quiere decir tenga gana o no tenga, lo hace. Viene a la iglesia porque sabe que el Señor lo ha mandado, no dejándonos de congregar como muchos tienen, ¿verdad? Por la costumbre, no dejándonos de congregar. Entonces, sienta o no sienta, ese creyente viene a la iglesia, al menos que lo obliguen a trabajar. Sabemos que aquí a algunos los obligan a trabajar o no pueden, por diferentes razones no pueden. Pero si nosotros podemos, ¿verdad? Venimos a reunirnos con el pueblo de Dios cada día del Señor. La mayoría de los cristianos que se preocupan demasiado es porque dejan que sus pensamientos sean arrastrados por la basura de este mundo. Y quiero otra vez hacer hincapié en eso. Nosotros debemos, hermanos, pensar lo que estamos pensando. Es como una computadora. Ustedes saben que las computadoras de repente vienen y te sale algo en la pantalla indeseado y entonces usted le da clic y lo cierra, clic y lo cierra. Así deben ser los pensamientos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser intencional con eso. Tener cuidado con lo que uno ve. Los ojos son esa ventana del alma. Entonces, ¿qué estamos nosotros viendo? Hermanos que dicen, bueno, pero es que no sé, que no puedo dormir. Le digo, ¿pero qué está viendo? No, ve las noticias antes de irse a acostar. ¿Cómo usted va a estar viendo noticias antes de irse a acostar, por eso no duerme? Es simple. Eso es una solución simple. Ese no, eso de pastillas y esto y lo otro. Y le digo, bueno, pruebe lo natural primero. Pruebe lo natural primero. Y entonces, ¿qué está viendo? Eso es importante. ¿Qué nosotros estamos viendo y de qué nosotros nos estamos alimentando? ¿Qué estamos leyendo? Inclusive hay amistades que a nosotros a veces no nos convienen. Como yo siempre digo, hay personas que hay que amarlas pero de lejos, porque hacen daño, ¿verdad? Hacen daño. Los amamos, oramos por ellos, si podemos hacerle bien, le hacemos bien. ¿Cómo no? Pero son personas que hacen daño. Y eso es una realidad, eso es parte de vivir en este mundo. Todavía no estamos en el cielo. Entonces esas personas hay que amarlas de lejos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Por último, hermanos, nuestra contemplación de Dios culmina en la gloria eterna. Nuestra contemplación de Dios culmina en la gloria eterna. Hay esperanza para los hijos de Dios. Si usted piensa que usted no tiene esperanza, hay esperanza. Hermano, usted lee la palabra y cuando usted lee la palabra del Señor, usted ve la esperanza. Cristo es nuestra esperanza. El Señor, hermano, nos salvó y nos salvó para siempre. Eso es algo hermoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 nos dice, amados, ahora, no seremos. Oiga bien ese. Ahora ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía no hemos entrado a la glorificación. ¿Okay? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya en la gloria eterna. La contemplación presente es solo, hermanos, un anticipo de lo que nosotros veremos en el cielo. Todo esto que hemos hablado, contemplar a Dios. Y no es fácil vivir en este mundo, pero podemos, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Sí podemos vivir para Él, para su gloria.
El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, mis hermanos, vemos a Dios con los ojos de la fe. Así vemos a Dios. Y lo vemos a través de la revelación de su palabra. Pero un día lo veremos cara a cara. Un día lo veremos cara a cara. Y hasta la esperanza de cada redimido. Esta es la esperanza, hermanos, de cada redimido por la sangre de Cristo. Quiero terminar para abrir, y tenemos tiempo, comentarios, preguntas, pero algunas aplicaciones. La santificación no es primero hacer, sino contemplar a Cristo. Nuestro problema no es falta de actividades, sino falta de contemplación de Dios. La solución al amor al mundo es una visión más alta de Dios. Y debemos ser intencionales por buscar al Señor y secar la carne, los deseos de la carne que batallan contra el alma, cuando lo buscamos a Él con intención. La disciplina espiritual no es legalismo, sino el medio para ver a Dios claramente. Okay. Toda la vida cristiana apunta a un fin: ver la gloria de Dios en Cristo. Ver la gloria de Dios en Cristo. Y el Espíritu Santo nos está transformando cada vez a la imagen de Cristo, hermano. Y necesitamos tener eso en mente. Si esta es nuestra meta en esta vida, viviremos vidas con propósito y esperanza.